Les estaba diciendo que el modernismo es una corriente literaria que nació en este lado del continente. Nació con Rubén Darío y Rubén Darío es un nicaragüense. Es la primera vez que una corriente literaria se presenta en el lado de Latinoamérica. Usualmente todo lo que estaba en literatura se copiaba de aquel lado del continente. Ahora no, ahora es la otra cara de la literatura. Rubén Darío crea el modernismo y el modernismo infunde o promueve ciertas actividades literarias en aquel lado del continente que es Europa. Se le denomina este movimiento que se desarrolló entre los años de 1880 y usualmente se fundamentó más en la poesía. Este movimiento se desarrolló más en la poesía. Acuérdense que todas las corrientes artísticas están amarradas. Literatura, pintura, escultura, hasta la arquitectura. Hay ciertas tendencias que la arquitectura se junta con lo artístico, con una corriente artística. Pero en el caso del modernismo se dio más que todo en la literatura. Y lo que se buscaba era botar todo ese pensamiento romántico que había de la época, el pensamiento del romanticismo, y crear un nuevo pensamiento aunado o amarrado a la corriente del clasicismo, que es la corriente de la época de Grecia y de Roma, todas esas formas de escribir. Después, aquí aparece una foto que es de Rubén Darío. Rubén Darío es el mayor autor y exponente de este movimiento. Prácticamente él lo fundó y lo compartió y fue una de las personas pioneras en el modernismo. ¿Por qué es importante el modernismo? Porque se busca la utilización de palabras rebuscadas y finas para expresar un pensamiento. Se dice el nombre de Rubén Darío es Félix Rubén García Sarmiento y nació en un lugar que se llama Metapa, Nicaragua. Fue periodista, poeta, diplomático. Algo que yo quiero que ustedes noten es que la mayoría de veces que hay un escritor, previamente fue periodista. Hay carreras que están muy enlazadas con la escritura, como los abogados. Por ejemplo, Miguel Ángel Asturias era abogado y se convirtió en el Premio Nobel de Literatura en Guatemala. Los periodistas también están muy amarrados a lo que es la literatura. ¿Por qué? Porque ellos escriben mucho. Se dice que Rubén Darío se le decía el príncipe de las letras castellanas y se le decía así porque él había creado una nueva corriente literaria que fue infundida en el lado de Europa. España lo empezó a utilizar y así se fue regando por todo el lado del continente europeo. Las principales características del modernismo son el rechazo a la realidad. La mayoría de corrientes literarias evaden la realidad. El autor o el escritor quiere salir de su miseria en la que vive. Acuérdense que hay personas que son muy empáticas con el entorno, entonces se dejan afectar mucho por lo que sucede allá afuera. Entonces estas personas necesitan evadir su realidad. Cuando vamos a ver una obra de teatro y nos va a reír, por ejemplo, aunque es vulgar, pero esa del día que Teco temió o cualquier obra que actualmente sea las que se presentan, que son obras de risa vulgar, es porque la persona que lo va a ver quiere evadir su realidad. La risa es una forma de evadir la realidad para muchas personas. Otra característica es la actitud aristocrática y cierto preciosismo. Se refiere a que era de un lenguaje muy elevado, era dirigida a personas muy cultas. Y el estilo preciosista se refiere a que hablaba mucho de cosas bellas, de cosas que eran muy hermosas. No utilizaba la realidad para expresarse de eso, había como que un poco más de fantasía. Dice la alternancia entre el tono melancólico y la vitalidad. Se refiere a que añoraba el pasado, pero a la vez se sentía reanimado al recordarse de eso. La búsqueda de la belleza, el modernismo siempre fue eso, buscar la belleza, buscar la virtud, buscar la belleza de la mujer, el erotismo, pero no el erotismo que se mira ahora, ¿verdad? Ay, voy a comprar, qué sé yo, una batería para mi carro y hay un gran cartel de una mujer en calzoneta. ¿Qué tiene que ver la mujer en calzoneta con la batería de carro? No tiene nada que ver.
Eso no es erotismo, es desde otro punto de vista. Es desde el punto de vista mágico, el punto de vista del amor, del enamoramiento, del encantamiento, es otro tipo de erotismo. Aparte de eso, tiene mucho lo que es la sinestesia. La sinestesia es cuando... ¿cómo explicárselos? ¿No les ha pasado a veces que hay algún recuerdo, algún olor que sienten que les trae recuerdo de algo agradable? Por ejemplo, aquí por mi casa a cierta hora huele a pan, pero huele a pan recién salido, recién horneado. Y a mí me encanta ese olor a pan porque me trae recuerdos de mi infancia y me gusta mucho recordar eso. Eso es la sinestesia. Cuando un olor o un sonido nos trae recuerdos agradables. No necesitamos saber o que nos digan qué recuerdo es. Simplemente por medio de los otros sentidos podemos evocar ese recuerdo. Otra cosa que tiene es que en el caso del modernismo tendían, como se dio más en la poesía, tendían a utilizar recursos métricos más extensos. Hay un tipo de verso que se llama alejandrino y es un tipo de verso largo que utilizaba muchas sílabas. Esa es una de las características del modernismo. El uso de la mitología, dice aquí el sensualismo. El modernismo utilizaba mucho todos esos hechos ficticios o esas leyendas o esos mitos que se dieron en la antigua antigua Grecia. Había una renovación léxica, pero es una renovación léxica porque ya se utilizaban muchos vocablos cultos. Es lo que yo les explicaba hace un rato. Eran unos vocablos que tal vez ya el idioma español había dejado de utilizar, el modernismo los trajo de nuevo. Algo que es bien importante es que el idioma es un ente viviente, se vive constantemente modificando y no es que el idioma español vaya a desaparecer como tal, pero sí hay palabras que desaparecen con el tiempo, ya no tienen uso, entonces se olvidan las personas de la palabra, entonces la palabra desaparece. El modernismo trajo todas esas palabras de nuevo, cultas, para el idioma español. La innovación de la perfección no existe en nada, en ningún lado, pero ellos creían que ellos así iban a obtener la perfección en la literatura. Que predomine lo nacional más que lo extranjero. Si ustedes leen algunos poemas que escribió Rubén Darío, él escribe muchos poemas a la naturaleza de Nicaragua, siempre. A un volcán, a un parque, a un cerro, o sea, siempre abocaban lo que era nacional. Y que aparte de eso es un movimiento netamente, aquí dice hispanoamericano, pero en realidad es netamente latinoamericano, porque nació aquí y después se fue para allá. Dice que los temas centrales son la desazón del atípico romanticismo, es lo que les decía. Ya estaban cansados del romanticismo de la época y acuérdense que el romanticismo de la época era aquel de que, ay no, como no vas a seguir conmigo y te soy estorbo, me corto las venas, ¿verdad? Prefiero quitarme la vida a que tú mueras porque me dejas. Ese es el romanticismo de esa época, no es el romanticismo que creemos que, ay, como yo la amo le voy a llevar flores, ay, como yo la amo le voy a llevar chocolates, ay, como yo lo amo le voy a hacer su cena. Ese no es ese romanticismo, es un romanticismo que duele, un romanticismo en donde el personaje tiene que sufrir para sentirse querido o amado. Busca la soledad y el rechazo de una sociedad viviente. ¿Por qué? Porque en esa época, acuérdense que se manifestaba mucho, se dio mucho los cambios sociales y en una de esas se dio la burguesía, y en la burguesía era ese tipo de gente en donde como yo tengo dinero, ¿verdad? Yo soy mucho, y como vos no tenés dinero, no sos nada, ¿verdad? Era muy marcada en esa época. Y la evasión, ya habíamos hablado de eso. Los autores se sienten incomprendidos en esa sociedad, entonces buscan algo para olvidarse la injusticia que están viviendo. El amor es algo que siempre está marcado de una u de otra manera en toda la literatura. Y habla del cosmopolitismo. El cosmopolitismo se refiere a toda esa imagen que tenemos de lo que una ciudad o de un país, que ya no son las chocitas ni son las casitas, sino que ya son edificios más elaborados, edificios más altos, ya se mira más como una ciudad
moderna que a un pueblo barato, ¿verdad? Ellos evocaban mucho eso, esa época. Los temas americanos que se tiene aquí, el indígena, sale a reducir porque obviamente el lado de este continente era netamente indígena. Lo hispano como antecedente histórico valioso y el lenguaje culto y formal. El modernismo lo que hace es de que valora lo nuevo que surge en América después de la conquista y utiliza e introduce nuevas formas de hablar, pero no son nuevas formas de hablar como tal, sino que son palabras que ya había dejado de usar el idioma español y que se fusionaron con la nueva formalidad ahorita. Luisa, come tranquila porque ahorita no les puedo decir nada, están en su casa. Ustedes coman tranquilos, no se preocupen. Tan chulo. Gracias, Miss. Es que me compré una graniza. Aquí los representantes del modernismo son Enrique Gómez Carrillo, Amado Nervo. Enrique Gómez Carrillo es el cronista por excelencia de Guatemala. Un cronista es una persona que viaja de lugar en lugar y escribe sobre ese lugar, pero utiliza un lenguaje bello, unas palabras cultas para expresarse de ese lugar, al punto que pueden hacer que una persona se sienta en ese lugar, en su imaginación, ¿verdad? Pero se puede sentir en ese lugar. Amado Nervo, que es un autor mexicano. José Martí, que es un autor cubano. Se dice que José Martí fue el que mató a la niña de Guatemala, ¿verdad? O sea, la que murió de amor, ¿va? Porque dicen que estaba enamorada de José Martí. Y Antonio Machado y Manuel Machado, que son netamente españoles. Llegamos al fin por el día de hoy. Ya vieron que era corto, si no era nada largo. Entonces, lo importante del modernismo, número 1, es que fue una corriente literaria que se dio desde este lado del continente. Número 2, influyó en mucha de la corriente literaria del lado de Europa. Número 3, sentó bases para la creación de una nueva forma de expresión o de hablar. Y número 4, validaba todo lo que era de este lado del continente.